Muy buenos días a todos y todas. Esta es la mesa 2 y le corresponde el turno a Tania Saraí Fuentes González y a la ponente Jimena Lomelí Hernández. Comenzaremos con Saraí Fuentes González. Ella es estudiante de la licenciatura en Psicología del 6º semestre. Cuenta con licenciatura y maestría en Derecho por la UNAM e Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Interesada en el área clínica, presenta la ponencia titulada Ansiedad en la actualidad. Bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación, maestra Mechi. Pues quiero aprovechar el espacio a la institución y sobre todo a los coordinadores, a las personas que hacen posible este evento. Es muy enriquecedor tanto para nosotros como estudiantes como para las personas que asisten, el poder retroalimentarnos, escuchar e incluso pues conocer temas nuevos, ¿no? A mí me gustaría iniciar mi ponencia con una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho y dice: de nuestros miedos salen nuestros corajes. En un momento seguramente ustedes entenderán el contexto de esta frasecita. Bueno, ¿alguna vez han sentido ganas de salir corriendo de algún lugar? La imposibilidad de pasar saliva, de respirar, sudoración en las manos, presión en el pecho o incluso que mueren. Bueno, pues estos síntomas podrían estar asociados a algún tipo de trastorno de la ansiedad. Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de la ansiedad son uno de los problemas de salud pública, de salud psicológica que más están extendidos a lo largo del mundo. Y las mujeres tenemos una mayor prevalencia de padecer este tipo de enfermedad. Bueno, seguramente todos hemos sentido algún tipo de ansiedad ocasionalmente, generado por ciertas situaciones en las cuales estamos inmersos que podrían detonarlos. Por ejemplo, el hecho de que se cumpla algún plazo en que nosotros tengamos que entregar algo, el cumplimiento de alguna obligación o incluso el hecho de manejar. En este sentido, se puede decir que una ansiedad leve nos puede ayudar a mantenernos alerta y concentrados para enfrentar situaciones difíciles o amenazantes. Sin embargo, cuando se presenta un temor extremo o preocupaciones que perturban y perduran, puede tratarse de algún tipo de trastorno de ansiedad. Y justamente estos van a compartir dos características, que es el miedo y la ansiedad excesivos, con ciertas alteraciones conductuales que se encuentran asociadas. ¿Qué es el miedo? Bueno, pues el miedo va a ser una respuesta emocional a una amenaza inminente, puede ser real o imaginaria, y la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Además, el miedo con frecuencia va a estar asociado a accesos de activación automática que necesitamos para una defensa o para una fuga, y pensamientos de peligro inminente y conductas de huida. La ansiedad, por su parte, va a estar más asociada con la tensión muscular, con la vigilancia en relación con un peligro futuro y con comportamientos cautelosos o evitativos. Aquí también vale la pena pues puntualizar que cuando ya se está hablando de un trastorno de la ansiedad, lo imaginario va a pasar o la fantasía va a pasar al área de la ansiedad. Y esto tiene que ver con una historia personal, con un miedo irracional y pensamientos catastróficos. Y aquí es muy importante que no se den por hecho pues ciertas situaciones, ¿no? Que justamente nosotros o la persona que nos está ayudando a analizar o entender el trastorno que nosotros padecemos, pues que justamente se asocian este tipo de situaciones, ¿no? Existe una clasificación en cuanto a los trastornos de la ansiedad y, bueno, en primer lugar podemos decir que son afecciones en las que la ansiedad no va a desaparecer y puede empeorar con el tiempo. Sus síntomas pueden interferir en las actividades diarias con el desempeño en los diversos escenarios en donde una persona se desarrolla, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en una interacción social incluso. Y aquí, dentro de la clasificación que les comentaba, vamos a encontrar al trastorno de ansiedad generalizada, de la cual ya se hablaba hace un rato, y esta se encuentra caracterizada por una preocupación excesiva,
Va a existir una anticipación aprensiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades y la duración y esa preocupación va a estar desproporcionada a la probabilidad o al impacto real que exista en cuanto a que un suceso ocurra. El individuo que lo presenta pues va a presentar dificultad para controlar esa preocupación que tiene y va a interferir justamente con sus tareas inmediatas. En estos casos van a poder aparecer, por ejemplo, temblores, contracciones nerviosas, inestabilidad, molestias musculares, dolor o incluso síntomas somáticos como sudoración, náuseas o diarrea. Aquí, a modo de ejemplo, podemos señalar aquellas personas que padecen de un trastorno generalizado cuando justamente se presentan en público, ¿no? Quizá pueden tener un episodio de ansiedad y enfermarse de diarrea o incluso estar temblando a la hora de estar presentando algún trabajo, ¿no? Y ya en casos extremos, pues justamente ese trastorno generalizado le imposibilitaría el hecho de pararse en público y poder hablar ahí. Bueno, también dentro de esta clasificación podemos encontrar el trastorno de pánico, que se caracteriza por ataques imprevistos y recurrentes y es una aparición súbita de miedo o malestar intenso y alcanza su máxima expresión en minutos. Durante este tiempo pueden presentarse síntomas como palpitaciones, sudoración, sensación de dificultad para respirar, asfixia, incluso en un caso extremo, pues la sensación de morir. Aquí se supone, según el DSM-4, que puede deberse a predisposiciones o experiencias negativas en la infancia, por ejemplo, abusos sexuales, maltratos físicos o alguna experiencia traumática. Y también encontramos trastorno de ansiedad social y se va a manifestar a través del miedo o preocupación excesivos en situaciones en las que un individuo esté expuesto al posible examen de otras personas. Puede presentarse, por ejemplo, a la hora de mantener una conversación, al reunirse con personas extrañas o al sentirse observado por otras personas. Este trastorno puede surgir a través o a partir de una historia de inhibición social o de timidez en la infancia y por haber experimentado una cuestión humillante o en la que se fue demasiado insidioso, por ejemplo, con un niño. Y finalmente encontramos el trastorno de ansiedad por separación. Va a ser un miedo excesivo o una ansiedad ante la separación de aquellos individuos con quienes la persona va a tener un vínculo emocional muy profundo. Este suele darse o desarrollarse dada una pérdida, por ejemplo, la muerte de un familiar, una mascota, una enfermedad, un divorcio, el cambio de lugar de residencia. En este sentido, pues podemos advertir que los trastornos de la ansiedad se van a diferenciar entre sí por el tipo de los objetos y por el tipo de las situaciones que inducen el miedo o la ansiedad y las conductas evitativas que pueden estar asociadas. Bueno, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que los factores que pueden influir en el desarrollo de los trastornos de la ansiedad se presentan en mayor o menor grado, como les comentaba al inicio, en hombres o mujeres. Por ejemplo, se ha visto que la ansiedad generalizada y las fobias son más comunes en nosotras las mujeres. Y en cambio, una ansiedad social, pues sí repercute tanto en la conducta de hombres como mujeres. Y también hay otros aspectos que van a influir en el desarrollo de este tipo de trastornos, que sería, por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad, como el hecho de ser tímidos o retraídos, algún evento traumático en la infancia o incluso en edad adulta, por ciertos antecedentes familiares o algunas afectaciones a nuestra salud física, como problemas de tiroides o arritmias. Acá quizá nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se diagnostican estos trastornos? Bueno, pues un análisis decisivo de este miedo, de esta ansiedad excesivo, pues los va a realizar un clínico, ya sea un clínico de la salud médica en general o un psiquiatra. Y bueno, acá también podríamos decir que muchos de los trastornos de la ansiedad se van a desarrollar durante la infancia
y es importante que se traten porque de lo contrario pues pueden persistir a lo largo de toda nuestra vida e influir y afectar pues ciertas actividades. En cuanto a los tratamientos que existen, pues se puede decir que existen tratamientos psíquicos para tratar esos trastornos. Entre ellos se encuentra la terapia cognitiva y a través de ella se van a enseñar diferentes formas de pensar y de comportarse y puede ayudar a cambiar la forma en que se reacciona ante las cosas o situaciones que causan miedo o ansiedad. Aquí hay un tipo de terapia que se llama terapia de choque y un ejemplo sería quizá cuando una persona sufrió una volcadura, la terapia y que le da miedo manejar, la terapia de choque sería pues llevarla y que maneje, pero pues no se está resolviendo quizá el problema de fondo o el miedo que tiene de forma más profunda. Lo que sí se haría, por ejemplo, en el caso del psicoanálisis. Acá pues se va a identificar qué es lo que genera ansiedad, a tratar los pensamientos catastróficos aquellos pensamientos que suponen una magnificación de esa amenaza y las consecuencias de la persona que los padece. Y a modo de ejemplo, podemos señalar un caso clínico en el que una persona, al asistir a un restaurante, no sé si ustedes han escuchado este ruido de los cubiertos cuando chocan, eso detonaba en la persona episodios de ansiedad, justamente estos síntomas de sudoración, falta de aire, presión en el pecho, la imposibilidad de tragar saliva, etc. Dadas las sesiones de su terapia y de lo que se comentó, pues con su psicoanalista se llegó a la conclusión de que existía una asociación entre un evento traumático que esta persona tuvo, que fue una volcadura, y el hecho de escuchar, por ejemplo, los frenos o alguna cosa que se desprendió del coche, y otro evento traumático que fue una operación de nariz, en la cual pues ese instrumental médico pues se asociaba justamente al ruido que le detonaba ese trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces se trabajó de una forma más profunda, se entendió, se analizó y pues esto le ayudó a erradicar esos episodios de ansiedad que presentaba. Y bueno, pues finalmente me gustaría comentarles que para todos el hecho de hablar es liberador y resignificar las situaciones que no han sido resueltas o que han sido complicadas a lo largo de nuestra vida, al asistir a una terapia, al asistir a un espacio a hablar de esos problemas o de esos miedos que nosotros tenemos, pues puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Así como nosotros recurrimos a un médico cuando sentimos algún dolor físico, pues también es importante que le hagamos caso a nuestro cuerpo y atendamos aquellas cuestiones que nos causan pues algún tipo de molestia psíquica, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Qué interesante trabajo. Gracias por compartirlo, ¿no? Por compartirnos tus conocimientos, tu investigación. Ahorita andamos un poco sobre tiempo, entonces vamos a continuar. Ya al final daremos un espacio, si así nos lo permite, los tiempos para preguntas.